¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión de geografía. El tema del día de hoy será sismos. Recordamos que en la sesión anterior vimos los desastres naturales. Aquí tenemos un organizador gráfico para recordar lo que vimos en la sesión anterior, que era desastres naturales y pueden ser ocasionados por el hombre o por la misma naturaleza. Y aquí tenemos dos ejemplos de los que pueden ser ocasionados por el hombre, que puede ser un incendio o un derrame de petróleo, y causados por la naturaleza, que puede ser una erupción volcánica, un tornado o un sismo. Bien, entonces nos vamos a enfocar el día de hoy en el sismo, ya que este pues ha ocurrido continuamente o puede ocurrir en nuestra entidad. Entonces vamos a ver qué debemos de hacer antes de un sismo, durante un sismo y después de un sismo. Vamos a leer entonces la definición de lo que es un sismo. Dice sismo, movimientos vibratorios originados por la cantidad de energía que se libera al chocar las placas tectónicas. Bien, recordamos que las placas tectónicas son las que forman la superficie terrestre. Entonces, al moverse, pues liberan esa energía y que ocasionan los sismos, así como permiten la salida de material volcánico, provocan los volcanes o las montañas. Entonces modifican el relieve. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar, repito, en el sismo. Muy bien, algunos de ustedes pues ya conocen algunas medidas o han realizado algunas acciones que se deben llevar a cabo antes, durante o después del sismo. Son muy importantes las medidas preventivas, es decir, qué hacer antes de que ocurra esa acción, ese sismo. Como nos encontramos ahorita en la pandemia del COVID-19 y estamos realizando medidas preventivas para no contagiarnos, entonces es muy importante lo que estamos realizando antes de que ocurra ese contagio. Y si las llevamos a cabo, pues evitaremos contagiarnos. Entonces, enfocándonos en el sismo, vemos que es muy importante las acciones que debemos de realizar antes del sismo. Como ya decía, algunos de ustedes ya conocen qué se tiene que hacer antes, durante o después del sismo. Y o hemos llevado a cabo en la escuela acciones para o que debemos realizar antes de un sismo, durante un sismo o después de un sismo. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces aquí tenemos algunas acciones que vamos o tenemos que realizar antes, durante y después del sismo. Muy bien, vamos a ver las de antes de un sismo. Sería crear un plan familiar. En este plan familiar es importante que pues sus papás organicen muy bien este plan, porque muchas veces nos encontramos o se encuentran ustedes en la escuela, ellos trabajando. Entonces, en este plan familiar es importante que establezcan qué van a hacer durante un sismo y después de un sismo, qué acciones tienen que realizar, porque muchas veces, como pasó en el sismo del 2017, que se perdieron las comunicaciones, entonces es muy importante que establezcan qué hacer en ese momento, porque tal vez va a entrar más la desesperación, la preocupación. Entonces es importante que establezcan con sus papás qué hacer en este caso. Sus mamás, pues, o su papá, o algún familiar, o su abuelo podrá ir por ustedes a la escuela, pero muchas veces su papá o su mamá se encuentra trabajando, entonces es importante que se establezca tal vez algún punto de encuentro donde en determinado tiempo, en determinadas horas se van a encontrar ahí. Si se pierde la comunicación, para encontrarse y saber que están bien y pues estar un poco ya más tranquilo, pero es importante que se prevea desde antes para saber qué hacer antes, durante y después de el sismo. En este caso, pues crear un plan familiar, participar en simulacros como ya lo hemos hecho en la escuela, pero también es importante que lo realicen con tu familia en casa. Identificar zonas de seguridad, pues también es importante que lo llevemos a cabo tanto en la escuela como en nuestra casa. El segundo punto es, durante el sismo, que ya pues lo hemos puesto también en práctica,
que uno es alejarte de ventanas u objetos que puedan caer, conservar la calma y atender las indicaciones de un adulto. Cuando estás en la escuela, pues el responsable es tu maestro, la directora, de que te pues, realice las acciones que se deben de realizar en ese momento, como tal vez evacuar o replegarte en tu salón. Y también, pues en este punto de atender las indicaciones de un adulto, puedes estar en casa y en ese momento puede ocurrir. Entonces ahí vas a atender las indicaciones pues de tus padres o de tus abuelos o con la persona o el familiar adulto que te encuentres. Muy bien, y por último, después de un simulacro, esto ya le tocaría más bien a las personas adultas a las que estás a cargo, ya sea en la escuela o en tu casa, que serían revisar las condiciones del inmueble, utilizar el teléfono solo para emergencias y finalmente mantenerte informado y atender las indicaciones de las autoridades. Pues es muy importante también que sepamos qué está pasando, mantenernos informados en nuestra entidad, en nuestro municipio y atender las indicaciones de lo que nos está indicando la autoridad. Muy bien, y otra recomendación que es muy importante que tomemos esto con seriedad porque pues ya dijimos que ya hemos experimentado algunos pues un sismo y vemos los grandes daños que ocasiona y el temor que puede llegar a experimentar la gente durante un sismo y después de él. Entonces, tomemos esto con mucha seriedad, ya que lo que está en juego pues es nuestra vida y no hay nada más importante pues que nuestra vida, mantener la salud. Bien, por mi parte es todo. Les voy a publicar también en mi muro un link para que observen un video de lo que debemos de hacer antes, durante y después de un sismo y les quede un poco más claro. De mi parte es todo. Muchas gracias y espero se encuentren muy bien. Nos vemos pronto.